Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. 4:04 de la madrugada, 3:04 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Muy felices madrugadas de radio para un país que anoche consiguió su segunda estrella. Somos campeones del mundo. España ahora mismo, único país en la historia campeona del Mundial Femenino y del masculino al mismo tiempo. Parda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Adri. Pues mira, aquí celebrándolo a tope. ¿Mucho jaleo en Barcelona a estas horas? Muchísimo. Todavía se escucha un montón. Claro, porque aquí... Un montón de claxons, de gente cantando. Exagerado, ¿eh? Es que nosotros estábamos alucinando escuchando a nuestra compañera Marta Casas, que está en la Plaza de Colón de Madrid. Ahí siguen las celebraciones. Así que nosotros, aquí en directo, 4:04 de la madrugada, 900-100-800. ¿Que estás en Barcelona celebrándolo? Llámanos. ¿Que estás de vuelta a casa? Llama también. ¿Que has visto el partido en casa solo y tienes muchas ganas de comentarlo con alguien, además de todos los WhatsApp que te has enviado? Llámanos. 900-100-800. Esta madrugada, Si amanece nos vamos, en directo. Es verdad que, como siempre, hasta las 6, la antena de la SER es toda vuestra. Toda vuestra. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Dónde estabais? ¿Qué pensasteis cuando anularon ese gol? ¿Y qué comisteis antes o después del partido? O incluso algunos, los más tranquilos supongo, durante el partido, porque es lunes, así que está con nosotros Miguel Ayuso, director de Directo al Paladar. Ayuso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí de celebración también, claro, que yo no soy muy futbolero, pero tampoco soy un outsider, como todo el mundo. Hay partidos que hay que ver, ¿no? Aunque uno no sea muy futbolero. Sí. ¿Y tú eres de los que picotea en el fútbol o no? Bueno, yo picoteo en el fútbol en cualquier cosa, ¿sabes? Y sí, buena excusa. Subieron a verlo a casa unos vecinos y hice unas pizzas. Bien. Y no argentinas, claro. No, ni prefabricadas tampoco, ¿no? No. Estoy ahora investigando el rollo de las masas napolitanas. Qué rica. Tiene su rollo. Estuve, de hecho, antes de ayer haciendo la masa. Bueno, me lo ocurrió un poquito. Y la verdad es que quedaron bastante guay. Luego, con la emoción del partido, me dejé una del horno y casi la lío. Porque... pero eso bueno, es un clásico. Salieron casi todas bien, y la verdad es que lo pasamos bien. Bueno, lo pasamos bien entre comillas, así que fue un poco de infarto todo. Yo estaba ya, que me sale una úlcera ahí. Sí, fue complicado. Parda, además de la tarta de queso riquísima que disfrutaste este fin de semana, ¿picoteaste algo ayer durante el partido? ¿O antes o después? No, antes sí, un poco, bueno, pero lo típico, unas patatas fritas, eso. Es que si no se me cierra el estómago, durante el partido no puedo comer. Bueno, es que yo tenía en casa un montón de futboleros y puse ahí un picoteo y claro, comieron antes del partido y luego se quedó ahí todo encima de la mesa. Nadie comió nada más ya, pero ni la empanada, yo creo que sobró empanada para mañana todavía. Ay, en España se nos da muy bien el picoteo, ¿no, Ayuso? Sí, no, la verdad es que es una institución el tema de las tapas. Ya sabéis que con el tema de las tapas se está persiguiendo la declaración inmaterial de la UNESCO. Sí. No tanto por los platos en sí, porque claro, platos al final hay mucha diferencia, ¿no? Pero sí, como el acto de ir a tapear está bastante claro que es un poco bastante homogéneo dentro de España y que es bastante único dentro del mundo, ¿no? Porque sí que este formato de comida corta en bares, muy en la calle, muy relacionado con salir fuera en la calle, esto es muy de España. Claro, y por si no había polémica bastante con el arbitraje que nos hicieron, con el gol anulado de España, Ayuso ha decidido que por qué no aumentar un poquito más la polémica y preguntarse, hablando de las patatas bravas, ¿por qué dices que es un plato que divide a España? ¿Cuál es la polémica que quieres crear hoy, Ayuso? Bueno, los que somos originarios de Madrid pensamos siempre que las únicas patatas bravas que existen son las nuestras, ¿no? Que son las típicas que había... Bueno, las típicas bravas clásicas de Madrid, con esa salsa brava tirando a picante, que en realidad es una salsa que no suele llevar o no debería llevar nada de tomate, ¿no? Es una rux normalmente de caldo de jamón o caldo de cocido. Una rux, por las que no sepáis, es como una bechamel sin leche, no con caldo, con harina, caldo y en este caso pimentón picante, que es lo que daba el picante de las patatas bravas.
Y bueno, no deja de ser cierto que esta fue como la receta de patatas bravas que se popularizó más en Madrid, fue una de las primeras de España, pero no es de toda la vida, ¿no? No es de toda la vida, has dicho. Has dicho Claro, que la es que salsa de las que- patatas bravas de Madrid no es de toda la vida. ¿Qué significa de toda la vida? Claro, o sea, cuánto esta salsa sabemos más o menos cuándo apareció en Madrid. Y además fue en un bar en concreto. ¿De qué año crees tú que es originaria? ¿Cuándo se empezó a servir? Las patatas bravas pues eran del, yo qué sé, de hace un par de siglos, ¿no? Del 18 por ahí. No, cuando yo digo en 1910. 1910 dices tú, Parda. Sí. Pues yo digo más un poquito siglo de oro, ¿no? A mí me pega que ya comieran ahí sus bravas. Las patatas bravas, que ni siquiera entonces se llamaban bravas, Ajá. empezaron a servirse en un bar de Madrid en el 1949. Sí. 1949 has dicho. Pues mira, 1949. He acertado yo más, me exacto. acerco más. Sí, si esto fuera la patata caliente del Grand Prix, La patata brava caliente hubiera ganado yo. hubieras ganado tú, Parda. 1949, o sea... Exactamente. Bueno, ahí abrió un restaurante que se llamaba La Casona, que era Sí. de un tipo que venía de Reynosa. Todo esto lo descubrió, lo investigó Ana Vega, que es una de las periodistas Sí. gastronómicas que más estudia todo este tema de la historia gastronómica, que es una cosa muy complicada, porque realmente hay muy poco documento sobre gastronomía, porque nunca se ha considerado una cosa como muy de relevancia. Entonces lo que tienes que andar es trasteando, pues, o gente que haya vivido el asunto, o en algún periódico que haya salido. O sea, no es fácil, ¿eh? Pero esto sí que tenemos claro, que esta salsa de, como yo os digo, apareció en este restaurante La Casona, que era un tiempo que venía de Reynosa, Cantabria. O sea, que no sabemos si en realidad incluso viene de allí, pero bueno, sí que parece que se empezó a servir en Madrid, tuvo mucho éxito y la empezaron a copiar en muchos bares, ¿no? Vamos a ver una cosa, o sea, Miguel Ayuso, 20 de julio, diciendo que igual la patata brava no es de Madrid. Vamos a ir relajando los ánimos. 900, 100, 800. Lola, desde Luanco, en Asturias. Hola, Lola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lola? ¿Qué nos quieres contar? Bueno, pues a ver, os quiero contar cómo fue el visionado del partido. Vale, Hice una tortilla de patata para mí sola. perfecto. Bien, nada, bueno, un triangulito comí. Y puse la televisión Sí. y la radio al mismo tiempo, porque me encanta escuchar casi más los comentarios de la radio que los de la tele. ¿eh? Pero bueno, mira, os quiero contar algo importante. Venga. En el ayuntamiento pusieron una pantalla gigante Sí. y entonces salí como a mirar a ver el ambiente. El ambiente era tremendo, o sea, ansia, era como ansioso todo el mundo, las camisetas. La verdad es que impacta, eso sí. Pero también tengo que decir otra cosa, a mí A ver. no me gusta el fútbol. ¿No te gusta el Yo fútbol? lo siento no ser políticamente correcta, pero a No, mí el no, fútbol al me revés, yo te lo aburre agradezco serenamente. mucho, Lola. O sea, pues te puede gustar ¿Eh? el fútbol, que yo te agradezco la sinceridad. Te puede gustar el fútbol o puede no gustarte. Solo faltaba. Claro, porque es que estos días yo notaba como una cierta hostilidad cuando yo decía, es que a mí esto del fútbol no Me da igual, me ¿no? pone nada, ¿sabes? Y es casi políticamente correcto el decir, pues es que me gusta mucho, qué bien, que gane España, que no sé cuánto, que no. Y dije, bueno, a mí me aburre un poco. Pero dije, ¿cómo voy a perder de ver este partido con Claro. lo que hay aquí? Pero también te voy a contar un detalle. A ver, Me quedé dormida y no me enteré del resultado. no me digas. A Te ver, es lo verdad prometo. que, claro, hubo un momento del partido que ahí la primera parte muy entretenida no fue, ¿eh? Estaba ahí un poquito... Pero para quedarse dormida, Lola. O sea, verdaderamente Es que esa me emoción... ¿Y cómo te despertaste con el gol? No, que es que me dormí completamente en la prórroga. O sea, ni con el Dije, gol te mira, yo despertaste, esto- Lola. Yo esto paso, mira, que le den Pero al ¿sabes que fútbol, gana que España? Yo tengo sueño y me voy a dormir. Lola, Y pero lo que te entonces me dice, dormí. Lola, lo que te dice la Parda, pero sabes el resultado final. Te despertaste luego, ya sabes Hombre, que ganamos, pero porque ¿no? lo averigüé ahora, al despertarme, Ah, vale, dije, vale. voy a ver qué pasó. Y me metí en la web y en internet y lo Sí, vi ya viste todo. el 1-0, vale. Por ejemplo, también me llama mucho la atención la canción de Aitana, la superestrella, Sí. que se ha hecho la canción del verano, yo creo, ¿no? Bueno, una de ellas, ¿no? Ahora ya no hay una canción No, del yo la verano, oigo pero... La oigo muchísimo, desde luego, es tremendo. Pero bueno, nada, esta es un poco mi participación. No, si me os vale de encanta. algo. ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
No, no empecemos. Por supuesto, Con cebolla. Sí. Con cebolla. Con ¿Algo para cebolla. acompañar o la tortilla sea palo seco? Bueno, yo no bebo alcohol, entonces agua. Yo le No, pero pongo quiero agua decir, todo. una rodajita de tomate, un trocito de pan. No. Nada, tortilla. Con pan tostado. Pan Sí, tostado. unas rodajitas de pan. Sí, Vale, eso vale. es importante. Sí, sí. Y luego que la cebolla esté bien pochadita, porque tiene que estar muy blandita y no notarse poco. Es que me gusta mucho la cocina. Ya te veo, ya, Lola. Pues nada, quédate escuchando que está Miguel Ayuso con nosotros hoy. De acuerdo. Pues muy Venga, bien. un abrazo, Muchas Lola. gracias. Adiós. A vosotros. Claro, la Chao. tortilla de patata Ayuso es otra de las tapas estrella, una de las referencias de la gastronomía española. Sí, bueno, cuando se hizo hace unos años un intento, porque le ha pasado siempre mucho a España, que nos ha costado decir cuáles eran nuestros platos nacionales, porque claro, es una cocina con muchas diferencias regionales, eso Claro, es evidente. claro. Sin duda la tortilla es un poco el anillo que nos une a todos, ¿no? Sí, porque sí que es un plato que está presente en todo el país, y de hecho fue como el plato que salió en primer lugar cuando hace unos años hubo un intento de recopilar cuáles eran los 100 platos más típicos de la cocina de España. Se hizo un libro hablando como con cientos de periodistas y críticos gastronómicos. Nosotros Entre también los que está participamos. Miguel Ayuso, de Directo al Paladar, sí. Y a ti Y- cuando te y preguntaron, bueno, ¿tú qué dijiste? La verdad es que ni me acuerdo yo que elegí, porque Pero- no era que tú lo dijeras tú como tal, había No, como una lista, un Excel ¿no? con los platos y lo ibas y tú decías cuál de estos meterías dentro de los 100, ¿no? Digamos, podías decir que faltaba alguno, claro, pero más o menos está como todo lo típico y tú votabas. Y bueno, sí que estaba claro que la tortilla era la número 1. Claro, ¿vale? claro. De estos platos. ¿Qué pasa con la tortilla? Volvemos a lo mismo, la tortilla nos queremos también, que es de toda la vida. La primera referencia escrita que hay a la tortilla es de finales del siglo XVIII, probablemente no se popularizaría hasta mediados más bien del siglo XIX y no en todos los sitios, y además se hacía con manteca de cerdo, o sea que tampoco tenía mucho que ver con la tortilla patata que conocemos ahora. O sea, no tenemos tortilla hasta el siglo XIX y ni siquiera se parecía tanto a la de ahora. A la que ha hecho Lola, a la que hizo Lola anoche no se parecía. Claro, por ejemplo, las patatas vienen de América, no llegaron hasta después digamos, de Colón, ¿no? Del Sí. siglo XV, pero se tardaron mucho. O sea, tened en cuenta que todo esto que llegó de América, pues llegó primero como una cosa experimental. Claro. Hasta Algo que rarito, ¿no? Se Claro. cultivó, se empezó a utilizar y demás, igual que con el tomate, ¿no? Tardaron varios siglos en asentarse en la gastronomía. Entonces, bueno, y de hecho que la tortilla de patata es de los platos más antiguos, de los que tenemos constancia que tenía una forma más o menos parecida a la actual. Muchas otras cosas son mucho más modernas de lo que parece. Volviendo a las bravas, en Madrid tenemos más o menos localizado que en torno a los años 50 se empezaron a popularizar de esta forma, pero luego al resto de España no llegaron así, o ni siquiera sabemos si llegaron y realmente había otras patatas con picante que evolucionaron en otros puntos de forma distinta, porque claro, a los madrileños todo lo que no sea esto nos parece como un poco sacrílego, pero en todo el levante español, incluso gran parte de la cornisa cantábrica, las bravas no se hacen como en Madrid. No, aquí en Normalmente llevan una Cataluña le salsa meten picante también. el pegote de alioli en todas partes. Exactamente, Mezclando, ¿no? Lleva una salsa brava normalmente distinta, que ya sí suele tener tomate o diferentes combinaciones de tomate y algún tipo de mayonesa o alioli. Por ejemplo, son muy típicas, que me encantan a mí, las del bar Jubera en Logroño, que es uno de los bares típicos de la calle Laurel, que solo Sí. hace bravas prácticamente, y tiene eso, es una salsa de tomate con alegrías riojanas, que es un tipo de pimiento del piquillo, parecido al pimiento del piquillo picante, ¿no? Muy típico de allí de la zona. Y con le llaman mayonesa. patatas bravas, pero no se parece a la salsa de patatas bravas que tú estabas acostumbrado No, a comer en no es Madrid. la misma, es que aquí tampoco, en Soria tampoco, las bravas madrileñas son muy de Madrid y fuera es más típico estas versiones que os cuento, y depende también un poco del bar. En Barcelona las bravas son casi más populares que en Madrid, por ejemplo, y se llevan sirviendo también muchísimo tiempo. O sea, por ejemplo, las del bar Tomás, que es como uno de los... Sí, es el sitio como clásico. mitiquísimo. ¿Y ahí, como Es dices, como- Parda, que las ponen? Ahí las ponen pues con con lo que dicen, es una especie de alioli o mayonesa así con ajo reducida, bueno, muy ligera, Sí. y una especie también de salsa picante, pero que no es salsa brava de la madrileña, eso es una salsa pues como de tomate, bueno, más tirando a salsa rosa, una cosa así. Vale.
Eso es. Y esa es como la versión más típica de Barcelona, pero que en Barcelona tenemos constancia de que esas tapas son relativamente antiguas. Este sitio, el Bar Tomás, se abrió en torno a 1929 y empezó a servir estas patatas en los años 60 más o menos. O sea, no mucho después que las bravas madrileñas. Que fuera una versión de alguien que conociera ya que se servían este tipo de patatas en Madrid, puede ser, pero puede ser que aparecieran a la vez, claro, que eso ocurre muchas veces. De forma independiente, o sea, a la vez no y de está forma nada diferente, claro, efectivamente, como para darle un poquito de gracia a la patata sola. Al 900-100-800, Luis, desde Benavente. Hola, Luis. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bueno, aquí trabajando. Trabajando. ¿Desde qué hora estás trabajando, Luis? Empiezo a las 11 salgo de Vigo, llego a Benavente a las 3, de 3 a 5 descargo y cargo, y luego otra vez a las 5 hasta las 9 subo otra vez para Vigo. Escúchame, ¿y si has empezado a trabajar a las 11, el partido qué? Pues el partido, una vez que trabajo para la empresa paquetería y una vez que pones el precinto, tienes que salir pitando sí o sí, o sea que a las 11 menos 10 dejé de verlo y después pues lo escuché. En la radio, vale. ¿Y cantaste el gol tú solo en la cabina, Luis? Bueno, pues sí, lo que hubo algo que no me gustó y que me gustaría que la gente tenga mucha precaución, sí. Porque, claro, al venir hacia abajo, entre Sinzo y Berín, sí. había gente que iba hacia arriba con bengalas, un par de coches con bengalas prendidas en los coches. No saben el peligro que supone eso. Claro. O sea, que me pareció muy bien, muy bien, ganó España, me alegro y lo celebremos, pero con un poco de cabeza y menos en una autovía, pues que sí. Puedes preparar un fuego que vamos. Sí, efectivamente, siempre con precaución, muy bien lo de pitarnos unos a otros, pero ya está, ¿no? La bengala mejor no. Mejor no, y menos en una autovía, en una claro. autovía que, vamos, que según está esto de seco por aquí este año, vamos, podemos preparar la que se preparó hace 4 años. Desde luego. Oye, pues hecha la advertencia muy bien hecha, Luis. Cuéntame cómo se vive un gol solo. ¿Vas en camión o en furgoneta? En camión. En camión. Vale. Sí. Marca el gol España, lo escuchas por la radio, lo cantas tú solo. ¿Llamas a alguien? No. Vamos a ver, aparte no. Voy pendiente de la cartera y todo, procuro no, si no estoy para como ahora, procuro no hacer llamadas o eso, a no ser que, porque una vez que salimos de la base, hasta que no llegamos a una mente no podemos, o sea, solamente podemos parar en casa de avería o algo, si no podemos parar. Yo pensaba con honradez, manos libres, una cosa. Ya, pero no se escucha bien, o sea, si seguro los llamo es cuando estoy aquí en destino, que mientras que hago descargo y cargo, o sea, prefiero, escucho mejor. Pero bueno, pues una alegría, pues como muchos camioneros y mucha gente que trabajamos en turnos de noche y que sepáis que voy a estar todo el día con vosotros, ¿eh? O sea, oye, qué bien, Luis. Pues pasaremos lista aquí y contaremos siempre contigo entonces. Siempre. Llevo desde el año 2015 que empecé a trabajar de noche. Lo que más he hecho, que vaya que estamos hablando de esto, es los restaurantes de estos de carretera, pero de cocina casera. Eso es lo que más he hecho de menos. Porque ya casi no hay, ¿o qué? No, porque trabajo de noche. Entonces, porque trabajas de noche, vale, claro, de noche están cerrados. Llevo 11 años y medio, desde el 2015 a esto, y lo que más he hecho es, porque me gusta mucho, o sea, de comer de cuchara, de cocido, eso me encanta. Pero de estos restaurantes que sigue habiendo hoy, que están normalmente las nacionales, no las autovías. Sí, los de toda la vida. Es lo que he hecho mucho. Lo que más he hecho de menos de trabajar de noche es los bares de restaurantes de carretera. Qué bueno. Oye, Ayuso, a lo mejor un día tenemos que hacer un especial de esto, porque lo de los bares de carretera es otro tema, ¿eh? No, eso... yo llevo mucho tiempo también investigando de restaurantes de carretera donde se puede comer bien. Muchas veces al final el truquito es desviarse un pelín, mínimo, ¿eh? Es verdad que hay algunas autopistas, que hay algunas paradas que están bien, pero sí que muchas veces, si te vas, por ejemplo, a las antiguas nacionales, que son desvíos nada de 1 kilómetro, están los sitios guapos. Claro, ahí es donde hay que parar. Oye, pues Luis, un placer. Muchas gracias por haber llamado, por estar ahí. Gracias por seguir escuchándonos. Muchas gracias a vosotros. Y mira, me gustaría felicitar al equipo que está detrás de vosotros, a Laura y a todos vuestros compañeros, que aunque no se ven, hacen una labor increíble. Bueno, es que de hecho son los que las hacen. Mira, para empezar, si a Lucas Lourido esta noche, por lo que sea, le da la gana de no darle bien a los botones, a nosotros ni se nos escucha. O sea, imagínate si es importante. Y si me permites, mira, hay un sitio aquí en Puebla de Sanabria. Sí. En la parte alta, en el que se llaman algunos peces, para la gente como Parda y gente que le guste ver las estrellas. ¿Cómo se llama? Repítelo, que no te he entendido.
Tienes que llegar al lago de Sanabria, el pueblo de Sanabria, ¿Sí? y subes hasta la laguna de los peces, que tienes que subir bastante. Es un sitio que está en una altura y no tiene cero nubosidad. O sea, el pueblo más cercano está como, digamos, a 8 kilómetros, pero es que además está en bajo. Eso es un sitio espectacular para ver. La laguna de los peces. Pues esto me lo apunto, ¿eh? Apúntatelo, Parda, para tu Pues, próxima Pardaneta. Parda, si vienes no te vas a arrepentir y la próxima vez que hablemos ya me vas a dar las gracias, porque es un sitio espectacular. Estás seguro de ello, ¿eh? Luis, que tengas buena noche. Igualmente, y que sepáis que os llevo todo el verano, ¿eh? Gracias, un abrazo. Venga, chaito, buenas Adiós. noches. Claro, está Adiós. Lucas, está Alex, está Cristina, está Laura Martínez, está La Parda, está Miguel Ayuso diciendo que esto de los bares de carretera es una de esas cosas en tu lista de pendientes también, hacer una recopilación o algo chulo, Ayuso. Sí, bueno, en Directo al Paladar tenemos varias guías de dónde ir comiendo, pero es complicado, porque los sitios cambian. Tiene su miga. Sí, normalmente hay muy buenas opciones y eso, el truquito normalmente, nosotros en nuestras guías de carretera admitimos un desvío de hasta 10 kilómetros, Vale. si realmente es un sitio que merece la pena, ¿sabes? Ujú. No para Claro, porque comerte un lomo desviarse a queso, 400 kilómetros ya no interesa, ¿no? Claro, no, y 10 kilómetros ni siquiera te llevo para un buen bocata, ¿no? No. Pero sí que es que hay veces que desvíos muy mínimos, aparte de la diferencia de precios bestial con Claro. las paradas de las autopistas, normalmente, claro. Al 900-100-800, Chuchi, en ruta hacia Logroño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Si amanece, nos vamos y viva España, lo primero, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Viste el partido? Sí, claro. ¿Entero? Lo ¿Lo pudiste sí, ver sí. entero? Pues sí, pero bueno, eso me ha costado, o me está costando que voy a llegar una horita tarde al destino. Vale, pero en tu caso te lo podías permitir, ¿no? No como Luis, que iba ahí súper... Sí, me lo puedo permitir, súper- pero como... Nada, a ver, tampoco pasa nada porque, bueno, lo que ha dicho el compañero, pues ellos entrarán una hora antes, pero bueno, harán otras cositas mientras yo llego. Pero que, vamos, que si tengo que pagar la sanción la pago gustosamente, ¿eh? Que ganar un mundial no se gana todos los días. Y yo, al contrario de Lola y del antiguo, el que ha llamado antes, que tampoco lo he visto muy futbolero, entusiasmado, yo soy sí. un fanático del fútbol. O sea, ¿Ah, sí? Sí, yo soy un fanático de fútbol. Yo, imagínate que, porque era una locura y tampoco podía por motivos de trabajo y tal, Sí. pero cuando yo escuchaba eso de que habían ofertas por 10.000 euros, con viaje y entrada, te lo prometo que me lo estaba planteando, pero así en plan, digo, si no tuviera que trabajar, yo lo hacía, ¿sabes? Ya. Porque vivir una final de un mundial y encima ganarlo, eso tiene que ser una cosa... Dime una cosa, Dime, maravillosa. Chuchi, si te estabas planteando gastarte 10.000 euros para ir a Estados Unidos, cuando anularon el gol, ¿qué? Hombre, es que cuando anulan el gol es que además que nadie sabe por qué ha sido, y yo lo venía advirtiendo porque a Argentina le han favorecido muchísimo en este mundial, igual Eso que en se ha Qatar. comentado durante todo el No, mundial, es ha sido verdad. así, así. Pero en el ¿no? partido de hoy ha sido Y- súper Y evidente. estaba sufriendo, y digo, yo ya lo estaba diciendo, nos van a robar, tened cuidado que nos van a robar, tal, y aún intentando eso no han podido con nosotros, ha sido increíble. Qué bien. Ha sido Bueno, increíble. Chuchi, así que súper emocionado. ¿Y te ha dado tiempo a picotear algo durante el partido, Sí, antes? mira, porque justamente lo que estabais hablando, solo había 3 tipos de tapas en el bar donde lo he visto. ¿Vale? Y ¿Qué había? era calamares, Vale. croquetas y lo que habéis dicho, las bravas falsas. ¿Y qué has comido de las 3? Sí, he pedido las 3 Pero, porque... ¿eran congelados al menos o bueno, o eran Nah, buenos? Eso era congelado todo, hombre. Calamares a la romana, Sí, rebozaditos. a la romana o no sé si a inglesa, no sé a qué era eso, pero bueno, pero bueno, oye, cuando con hambre todo está rico y aparte tenía que cenar porque claro, ya de ahí corriendo, porque yo vivo en un pueblecito que se llama Goncillo, que está Sí. a unos 12 kilómetros de Logroño, entonces claro, y luego ya voy a Navarrete, que es donde tengo la base yo, ¿entiendes? Claro. Entonces no podía volver a casa, cenar y ya lo he preparado todo para Picoteo, ver el cenar partido y a la carretera. Sí, claro, y salir pitando para coger el camión. Pero bueno, ya te digo que voy con un poquito de retraso, pero bueno, No pasa nada, hoy no se creo que entiende ocurra todo. nada. Pues se no. perdona, ¿no? Hoy se perdona, claro. Sí, hombre, por eso digo, pero es que ya te digo que si es que, a ver, que no va a pasar nada. Pero imagínate, oye, pues vas a tener una sanción de, oye, yo la pago gustosamente, ¿eh? Yo la pago gustosamente porque ya te digo que esto no se hace todos los días y... Desde y luego. he disfrutado muchísimo del Hacía partido. 16 años que no se hacía. Y antes de esos 16, Exactamente. muchos más años. Tantos como Exactamente. ninguno. Oye, Chuchi, muchas Y gracias nada, por haber y llamado. Nada, solo quería unirme al club de fans de La Parda, Claro. porque yo soy un fanático y me encantan los imitadores y actores de rodaje, y Hombre. entonces
a David Muñoz quería pues felicitarle porque nos divierte muchísimo, Desde además luego. improvisa mucho y es un gran profesional como todos, pero yo estoy enamorado de los imitadores. Pues no me extraña. Y nada, pues un abrazo muy fuerte para David Muñoz, ¿vale? Ese sí que es un buen fichaje, ¿eh? Muchas Sí, gracias, buenísimo. muchas gracias. Adiós, De Chuchi. nada, pero se Chao. agradece. Venga. Gracias, Besos para todos. adiós. Chao, adiós. Oye, Ayuso, que decía, calamares, croquetas y bravas. Claro, el melón de las croquetas, esa es otra de las... Que se- Esa es No, otra no de las... abramos ese melón, no voy a abrir el melón diciendo croqueta buena, croqueta... No, si están sobrevaloradas, pero quiero decir, en ese listado de los 100 productos, las 100 tapas de la gastronomía española, están sí o sí las croquetas, ¿no? Supongo, la verdad es que ni me acuerdo, pero mira, sí que está así. En el puesto 27. En el puesto bastante Fíjate, atrás, Adrián. me parece a mí, ¿eh? ¿No? Sí, pero bueno, ten en cuenta que luego hay los porcentajes de la gente que lo ha votado, pues ya es, del 85% pues hay un montón, por ejemplo. Claro. Pero claro. bueno, las croquetas, el tema es que eso se daría para otro programa, que de hecho... Sí, que igual lo hay que hacemos, ver ¿no? lo difícil que es encontrar ya un sitio que haga croquetas caseras. De verdad, Es que es sí. casi imposible. Bueno, es que no las hacen... Yo no O sé, son me de atrevería a decir obrador, que en no el las hacen mejor ni de en los casos. ni en un 1% de los bares, o menos. ¿Por qué? pasa? A ver, ¿Por qué el no se problema- hacen? Las Ya croquetas caseras. antes no estaban en... Las croquetas antes no estaban en la mayoría de bares porque eran muy laboriosas, entonces se hacían en los bares que tenían, por ejemplo, menú del día, Ya. con el que con las sobras hacían las croquetas. Era el sentido de las croquetas. En cuanto se empiezan a introducir las croquetas de quinta gama, precocinadas, que además se han mejorado bastante y algunas muy buenas, pues ya la tienen todos los bares. Pero 100% seguro casi siempre que son de quinta gama, vamos. Es que Ya. en casi todos lados son así. Que no quiere decir que a veces no estén buenas, porque dentro de la quinta gama hay un mogollón de variedades, mogollón de calidades, y las caras son buenas y caras también. Las caras son buenas y caras, efectivamente. O sea, la croqueta... Oye, a mí me has dejado un poco... A ver, dices, las bravas no son de hace tantos años. La tortilla española tampoco. Dime otro plato así de estos que te viene a la cabeza como plato típico español que A ver, tampoco... el gazpacho, que lo consideramos también otra cosa de toda la vida, tampoco lo es. O sea, me refiero, sí que hay antecedentes del gazpacho relativamente antiguos, Sí. pero tened en cuenta que hasta que no llegó la mini pimer en torno a los años 60, el gazpacho tal como lo conocemos no existía, porque no se podía triturar eso así. Anda, claro, sin batidora así no iba. La mini pimer se introdujo en España en torno a los años 60, no llegaría a todas las casas hasta los 70, 80, y luego, a ver, yo no sé, tú que eres gallega, por ejemplo, si recuerdas que en tu infancia hubiera gazpacho. Para mí era una cosa un poco sofisticada que mi madre hacía de vez en cuando, pero no era algo que estuviera como dentro de nuestro repertorio habitual de verano, como sí que, por ejemplo, ya está en mi casa, ¿no? Claro, pues Es yo verdad, te puedo dar hasta fechas, Ayuso. Yo no caté un gazpacho hasta los 18 años que me vine a estudiar a Madrid. Pues corre, pues eso digo. Antes el gazpacho viene de Andalucía. En Andalucía era más típico un poquito de antes. Y luego, antes de llegar la mini pimer, había varios. De hecho, lo que se conocía como gazpacho eran más o menos los mismos ingredientes que el gazpacho, muy picaditos, mezclados con agua y con pan. Claro. Que es ahora como se conoce el gazpacho extremeño campero, el cojondón o la pipirrana, son más o menos pregazpachos parecidos a estas combinaciones, digamos. Pero el gazpacho me gusta mucho. 900 100 800, el teléfono que tenéis que marcar si queréis charlar un poquito en esta madrugada en la que estamos todos muy emocionados, muy contentos y además nos está entrando a todos muchísima hambre porque tenemos a Miguel Ayuso directo al paladar. Así que pausa 2 minutos y seguimos. En Si Amanece nos vamos. Desayuno intermitente con Miguel Ayuso. Cuando son las 4:34 de esta madrugada tan especial en la que si acabas de encender la radio, si por lo que sea te acabas de despertar, si ayer te dormiste sin ver el final del partido, que sepas que España es campeona del mundo, que le ganamos 1-0 a Argentina, no sin sufrir un poquito y que además de todo eso, Miguel Ayuso ha decidido contarnos que las patatas bravas es el plato que divide a España e incluso se ha atrevido a poner en tela de juicio si esto que decimos de los platos de toda la vida, el gazpacho de toda la vida se hace así, la tortilla de patata de toda la vida, ese de toda la vida no es un tiempo muy largo, ni siquiera muy pasado, ni siquiera muy ajeno, es muchas veces más reciente de lo que recordamos. Claro, lo del gazpacho unido a la batidora es algo que parece muy obvio, una vez nos lo dices tú, Ayuso.
Sí, claro, eso no te planteas, tú ya lo has visto. Para empezar, el gazpacho lleva tomate y pepino, y pimiento, que vinieron también de América, o sea que ya son ingredientes que tardaron, como hablábamos de la patata, en introducirse bastante. Sí que es muy probable que el ajo blanco y sopas frías de ese estilo, que deben además entroncarse con la tradición árabe, yo creo que son de origen del Al-Ándalus, eso sí que debía de existir hace mucho, mucho tiempo, pero eran preparaciones mucho más vastas, más burdas. Probablemente el plato a día de hoy que conserva como un carácter más parecido a lo que probablemente era hace varios siglos son los cocidos, los pucheros, que para mí ese es el verdadero plato nacional de España, porque sí que existe con variaciones mínimas en prácticamente toda la península. Espera, que de cocidos y de pucheros vamos, sí, vamos a hablar ahora mismo. Aunque es verdad que a mucha gente un cocido o un puchero con el calor que hace no le entra, pero primero vamos a preguntarle a nuestro meteorólogo, a Luismi Pérez, qué tal, cómo va a estar el tiempo en este día de hoy, en esta jornada de 20 de julio. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, empieza una semana que va a ser fuerte en cuanto a calor se refiere. De hecho, hoy ya va a subir un poquito más la temperatura respecto a ayer y en gran parte de los valles fluviales del este del país, del Ebro, del Júcar, también del Alto Guadalquivir, del Segura, el interior valenciano, interior catalán, vamos a pasar de los 40 grados de máxima. Seguiremos con un ambiente mucho más apacible en Galicia, en el oeste de Canarias y en el Cantábrico, con poco calor, y algunas tormentas, sobre todo secas, que va a haber en el sudeste del país, y también otras con más agua en el norte de Galicia. Y se está hablando que España ha llegado a los 50 grados. Siguen habiendo muchos medios de comunicación, por no decir de desinformación, que piensan que España ya ha registrado 50 grados de temperatura oficial. Y vamos a ver cómo todavía no se ha llegado a esa cifra. Se hablaba de 1957, incluso hubo muchos diarios que ahora sirven también pues como reclamo a magufos para explicar que ya se llegó en 1957 a esos 50 grados y no es así. De hecho, con datos oficiales que son los que da la Agencia Estatal de Meteorología, en España la temperatura más alta hasta ahora han sido los 47,4 grados que ha habido en Montoro, o que hubo allí en esa localidad de Córdoba. Pero vamos a ver cómo podemos decir que una temperatura es oficial. ¿Qué detalles se tienen que tener en cuenta para dar como válido un dato de lo que sea en una estación meteorológica? Vale, pues a partir de las 5 de la madrugada escucharemos a Luismi Pérez, a las 5:20 nos explicará un poco más qué es lo que tiene que tener un dato para ser veraz, para ser real. Y mientras tanto, decía Luismi, 47,4 grados. No sé si a estos grados, pero yo con calor, un cocido de esos de los que hablas, Ayuso, sin problema, ¿eh? Yo también me lo como. Además, es contraintuitivo, pero en realidad los líquidos calientes refrescan más el cuerpo que los líquidos fríos. Esto no sé si lo hemos hablado alguna vez, pero se lo puedes preguntar a Ignacio Crespo, que seguro que te lo explica mejor técnicamente, pero es verdad, eso por ejemplo en todos los países asiáticos que hace muchísimo calor, cuanto más calor hacen toman agua caliente, que claro. A mí era algo que me parece, cuando está en China, vamos, lo llevo fatal, porque no estamos acostumbrados, claro. Bebiendo agua caliente, en el desierto también toman... refresca más, porque digamos que el cuerpo lo asimila más rápido, se rehidrata antes, sudas más con lo que refrescas, o sea que hay varias cuestiones científicas por los que es mejor, refresca más tomarte algo caliente que frío en verano. O sea que podrías tomarte un cocido perfectamente, yo me lo como, si hace falta, sin ningún problema. Yo también, pero es verdad que decías que si consideramos plato típico, es muy difícil poner de acuerdo a un país como el nuestro, que, bueno, para el fútbol no, pero para lo del plato típico sí, por lo que decías, porque hay mucha cocina regional, gastronomía muy diferente, pero es verdad que algo que nos puede unir más o menos a todos es el cocido en todas sus variantes, que son todas maravillosas. Claro, al final la legumbre sí que lleva muchísimo tiempo con nosotros, esto está bien documentado, cocerla con algo de proteína, lo que hubiera, o verduras y agua, vamos, es la cosa más natural del mundo. Claro, Me refiero, claro. Al final luego sí que las formas ya, el cocido madrileño, el cocido de la línea, el cocido maragato, al final son como cocidos un poco más sofisticados de fiesta con muchas cosas. Claro. Pero el puchero como un poco de echar garbanzos, un hueso que tuvieras de ternera y un poquito de verdura, un tocino, ¿no?
y verdura, eso se debe llevar haciendo muchísimo tiempo y en el fondo es muy parecido. De hecho, era la dieta en muchas partes de España durante el invierno era esa. O sea, se comía eso todos los días y punto. O sopas de ajo. La sopa de pan con ajo, pues también en toda Castilla, pues era muy sencilla, cosas que se tenían a mano, muy humildes, y eso sí que son platos de hace mucho tiempo. Claro, cuando dices la sopa de ajo de en tiempos era pan, ajo, agua y pimentón. Ahora hacemos la sopa de ajo con caldito de pollo, de jamón si tienes, un trocito de jamoncito, eso es una pijada, claro. Si no la comían ya no nuestros abuelos ni nuestros tíos directamente. Ni siquiera. 900-100-800, José Antonio desde Granada. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días, se amanece, nos vamos. Se amanece, nos vamos. Os voy a echar la bronca. ¿Por qué? Porque me levantaba a las 3 de la mañana para irme a currar, que voy camino de Almería. ¿Sí? Estáis hablando de comida, me está dando un hambre después de desayunar. ¿Cómo te entiendo? Además, mira, te digo una cosa, José Antonio, ahora que estamos hablando con Miguel Ayuso, a mí esto del picoteo de los partidos y tal me parece muy bien, pero claro, se me ha olvidado que luego venía a trabajar de noche y el picoteo ese a mí, eso no me vale de cena para tirar toda la madrugada aquí trabajando. Y ahora estoy oyendo que si la tortilla, que si las croquetas, que si las patatas bravas, y póngame usted una de cada, ¿verdad, José Antonio? Pues eso, pero se le olvidan las migas de pan. ¡Ay, qué ricas! Que también están muy buenas, y yo hago una tortilla de patatas con ajo y perejil y cebolla que quita el sentido. ¿Con ajo y perejil y cebolla? ¡Qué rico! Sí, está exquisita. ¿Pero y cómo lo haces? Pues frío las patatas, luego le echo la cebolla, sí. Y cuando ya le echo el ajo al perejil, y entonces le echo ya el huevo y la cuajo. Y está exquisita, picadito. Todo, el ajo y el perejil picadito, y está exquisita. ¿Y la hiciste ayer para ver el partido, José Antonio, o no? No, porque yo vi el primer partido, me gusta el fútbol. Sí. Yo vi el primer partido, pero no salió muy bien, y entonces dije, no vaya a ser que yo se agafe. Y yo me he acostado, cuando empezaba el fútbol me acostaba en todos los partidos. O sea, solo viste el primer partido del Mundial, de España, el primero nada más. Que fue el peor encima. Claro, por eso creyó él que era gafe, claro. Por eso. No, pues muchas gracias, Jolín, José Antonio, o sea, que igual en vez de a Ferran te lo tenemos que agradecer a ti. Entonces, ayer lo vi empezar y cogí y me acosté. Porque digo, ya me enteraré luego del resultado, no vayamos aquí. Yo se agafe, digo, y prefiero que me lo cuenten a tener que decir por mi culpa. ¿Y cómo se ha sacrificado, Se ha sacrificado por 47 millones de españoles, como decía Ferran. Héroe, José Antonio, ¿y quién te lo ha contado? ¿Cómo te has enterado del 1-0? Bueno, del 1-0 me he enterado porque cuando se acostó mi marido, me dijo, hemos ganado, porque cuando se acostó, digo, ¿qué? ¿Ha ganado la Argentina? Dice, no, tenemos una estrella. Digo, pues de puta madre. Perfecto. Y seguí durmiendo. Oye, pues qué bien. Y ahora con toda la alegría trabajando, ¿eh, José Antonio? Sí, y estoy muy de acuerdo que mucha gente lo disfrute, pero con cabeza. Muy bien, muy bien. ¿Tú vas por carretera? ¿De momento todo bien, José Antonio? Estupendamente, ya he pasado a Calahorra, voy por Bueneja y me queda un poquito todavía para llegar a Almería. Venga, pues que sea leve la madrugada, sigue ahí la radio con nosotros y que disfrutes del día, ¿vale, José Antonio? Gracias a vosotros por acompañarme. Un abrazo, adiós. Venga, buen día. Buen día. Claro, la tranquilidad del futbolero que decide echarse a dormir y ver qué pasa unas horitas después cuando lo despiertan con cariño para decirle 1-0, ¿no? Pero no sé cómo puede dormir, la verdad. A ver, Nacho, desde Uruguay. Hola, Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Felicitaciones, por Muchas favor. gracias, Nacho, muchas gracias. ¿Cómo estás? Empezamos a festejar nosotros empezamos a las 2 de la tarde. ¿Qué hora es en Uruguay ahora mismo? Y ahora mismo van a ser las 12 de la noche. Tenemos 5 horas menos que ustedes. Me han dicho que están muy tristes, ¿no? En Uruguay con la derrota de Argentina. Todo lo contrario. Si vieras cómo se festejó... Como si fuerais España, festejasteis, ¿eh? Sí, claro. Empezamos con el típico asado de tira a las 2 de la tarde, esperando el partido. Sí. Aquí comenzó a las 4 de la tarde. Claro. Fue salado. Salado, digo, de duro. Ya. Pero España nos ganó a nosotros
pero no sabes cómo festejan en Uruguay el triunfo de España. Oye, pues nada, muy agradecidos, Nacho. O sea que vosotros ni tapas, ni tortilla, ni patatas bravas, asado de tira, ¿no? Por lo que yo estudié en el colegio, o sea, mi hermano vive en Tenerife, ya lo hemos hablado 1000 veces, y mi sobrina nació ahí también. Digo, nosotros somos 4 millones. Ustedes, por lo que estudié en el colegio, son cerca de 50, ¿no? Sí, 47 ahora, más o menos. Y bueno, Argentina son 45 millones, Brasil 160, es decir, estamos rodeados de 2 monstruos y siempre sacamos buenos jugadores, como por ejemplo Luis Suárez. Sí, es verdad. Y ver a España, que nos ganó a nosotros en la primera fase, verlo ganar a un equipo que fue de menos a más, un equipo que jugó como se debe de jugar al fútbol. Bueno, jugó Nacho. Perfecto. Pues jugó muchísimas gracias. Estratégico. Fue totalmente perfecto lo que hizo. Anularon a los mejores jugadores y se merecen todo lo que les está pasando. Estoy llamando a mi hermano de Tenerife y no me puedo comunicar, me dice que está festejando y me manda mensajes. Ah, vale, o sea que no le da la gana de cogerte el teléfono, Nacho, dilo así. Claro, debe estar con la novia festejando. Bueno, pues hace bien. Es una hora menos. Hay que festejar. Verdad, felicidades. Un equipo con una integridad y un respeto sobre todas las cosas que no lo tuvo ningún técnico. Nacho, pues muchas gracias por las felicitaciones y que sigáis gozando ahí también del fútbol en Uruguay. En el hotel, ¿cómo me gustaría estar de nuevo en el hotel ahí cerca de la radio? ¿Cómo es? En el Gran Vía. Ah, sí. Ahí en el pues Mesoneros Romanos. En Mesoneros Romanos, aquí enfrente a la puerta de la radio. Cuando puedas vuelves, Nacho, y te pasas por la radio. Un abrazo. Muchísimas felicidades. Gracias. Te lo merecen de corazón. Adiós. Gracias. Desde Uruguay, felicitándonos, claro, ahí con el asado de tira, Ayuso, eso ya es otro, claro, eso es otro plato típico, pero no nuestro, ¿vale? Sí. No nuestro. Sí, es que eso ya... A ver, luego aquí nosotros tenemos el otro plato tipiquísimo que es la paella. Claro. Que eso también sí que se hace, aunque tiene origen de la zona de Valencia, sí que se hacen arroces parecidos desde hace mucho tiempo en muchas partes. Pero a mucho tiempo, volvemos a lo de siempre, mucho tiempo es unas décadas, ¿eh? No, unas décadas, claro. Y de hecho la paella valenciana, que ya sabéis cómo son de pesados los valencianos con esto, ¿no? Son puretillas. La paella valenciana solo puede tener conejo, pollo, el garrofó el judía verde, sí. Y bueno, los ingredientes como típicos que ponen ellos y tal. Es verdad que esa es la paella, digamos, que se ha hecho canónica en Valencia, pero en realidad no es ni la única paella que ha existido nunca, y además cada uno lo hacía con lo que tenía por casa. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que dices. ¿Cómo ha venido Ayuso esta madrugada? Que los valencianos no bromean con estas cosas. Que no puede llevar pimiento rojo, menos en una zona que sí le echaban pimiento rojo. Pues que cada uno le eche lo que quiera. O sea, pero al final es que es lo que hacía la gente. Claro, el otro día, por ejemplo, el otro día, hablo del otro día, igual fue hace un año, pero vamos, estuve comiendo ahí en un restaurante de Elche que también hace unos muy buenos arroces y tenían un arroz que echaban mogollón de cebolla, que ya sabéis que la cebolla es como típica cosa que los valencianos también pueden. Sí, se pone muy nerviosos si le echas cebolla al arroz. Y la tía hasta contaba que ahí habían hecho esa paella con cebolla toda la vida, porque había cebolla y estaba rica y ya está, ¿sabes? Ya. O sea, que tú... que es que esas cosas al final... En la cocina la cocina muchas veces es fluir, y lo que decías exactamente del cocido, de las legumbres, al final era lo que hubiera en la zona, lo que se pudiera en cada casa y como en cada casa se pudiera hacer, y ya está, ¿no? Eso era así completamente. Luego es verdad que luego en cada zona, que es lo que mola, había diferencias muy locales con respecto a los ingredientes que había para platos más o menos parecidos, pero el rollo de decir, no, es que la paella solo se puede hacer así, pues es que es mentira, porque además en realidad la paella para mí es el arroz que se cocina en paella, digamos, ¿no? Es el arroz seco que se cocina de esa forma y ya ves tú luego lo que le eches realmente si varía mucho o no. Al final lo de la ortodoxia en la cocina a mí sí que me parece importante el poder documentar los platos a nivel local, guardar las recetas antiguas, el conocimiento, eso es muy muy importante. Es muy importante. Pero a mí me parecía muy curioso también, Ayuso, cuando decías que claro, como hasta hace también relativamente poco la cocina, la gastronomía no se tomaba como algo relevante, como algo que tuviera que estudiarse, como algo que tuviera que documentarse, en realidad es difícil, porque esa labor, claro, tendrán que pasar años todavía para que las siguientes generaciones, y hablo de muy adelante, observen todo lo que se está haciendo ahora. Pero claro, de años atrás no hay tanto, no hay mucho, de hecho.
Claro, pues es que al final éramos todos unos muertos de hambre. La cocina era pura... Es que es verdad, es así, hay que decirlo, era pura supervivencia, ¿no? Sí que ahora, por ejemplo, han salido varios libros, por ejemplo, sobre qué se comía en la posguerra, ¿no? Que había un tipo de gastronomía muy ligada a dar por bueno ingredientes que antes no se usaban, ¿no? En plan, rollo hacer como tortillas por ejemplo, con peladuras de naranja y cosas así, ¿sabes? ¿Hacer qué con...? Al fin... había una tortilla que se hacía en posguerra, bueno, y en la guerra, que mezclabas agua como con harina, con peladuras de naranja y parecías una tortilla y tira que te va. Vale, sí, como había cosas de ese tipo. Café no llegaba también, se hacía con achicoria, o sea, hay millones de cosas así que se hacían pues por pura supervivencia. Y claro, el gato al ajillo, ¿no? También. Sí, claro. Claro, es que al final se hacía lo que se podía. Claro. Eso es gastronomía, también es gastronomía, claro. Lo que pasa es que el conocimiento sobre qué comían las clases populares pues hace un más allá del siglo XX para más atrás, se conoce muy poco, porque lo poco que tenemos de recetarios que hay de épocas más antiguas y demás son recetarios de la corte o de nobles, ¿sabes? Claro. No... que hablaban un poco de lo que se consumía en las grandes casas y demás. En las casas populares pues nadie documentaba eso. Claro, se quizás... sabe pues de algunos relatos de viajeros que decían, oye, pues para ir a una pensión y solo tenían puchero. Y por ahí, es que no me acuerdo ahora mismo quién lo contaba, pero un viajero que pasaba por el siglo XIX por España decía que es que está hasta los cojones del puchero porque le ponían garbanzos en todos los sitios. En todos los lugares. Y probablemente claro. sería así. Claro, y efectivamente de la cocina, recetarios como tal no, si acaso alguna pincelada que puedas encontrar en alguna obra de literatura, pero que claro, que ahí es muy difícil también documentar si eso lo está contando el autor porque le apetece o verdaderamente comían eso que el autor dice que comen los personajes, ¿no? Claro, luego además en todo el tema más de investigar, o sea, no documentos escritos hay muy pocos, hay arqueología, o sea, se sabe por restos de lo que se encuentra en las cocinas qué se comía, pero eso sabes más o menos los alimentos que se comía. De ahí a decir, hostia, cocinaban una especie de gazpacho, pues bueno, ya. Es muy complicado, muy complicado. Sí que es verdad pues que hay alguna documentación escrita de cosas un poco de rebote en manuales médicos, o sea, es un bastante follón investigar la gastronomía. Aparte de que se ha hecho poco, sí. Quien se ha puesto en serio a hacerlo pues se ha encontrado con un problema muy difícil de documentar las cosas. Y luego muchas otras que damos por sentado, pero es que cosas tan sencillas. Por ejemplo, ahora hay un postre que es típico de Alcalá de Henares y de Soria que se llama la costrada, que es muy parecido las dos versiones, o sea que tiene que tener un origen similar o igual, pero nadie es incapaz de encontrar más documentos. Los primeros documentos que hay sobre esto es de hace 40 años, o sea, me refiero, no hay, o 30, o sea, es muy difícil encontrar referencias para saber si tiene origen común, o a lo mejor es que apareció en Cuenca ya nadie se acuerda de ello, y como aquí se ha seguido haciendo, pues es típico ahora de aquí, o sea que es que es muy complicado. Me lo he inventado lo de Cuenca, sí, que no me pero... ahora. Igual. Que igual ahora se enfadan los de Cuenca. A ver, que a quien tenemos ahí al otro lado del teléfono es a Laura, desde Madrid. Hola, Laura, ¿qué tal? Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Laura, ¿te has dado por aludida con lo de las patatas bravas o qué? No. Pues yo quiero contaros, tenía tres anécdotas, sí, pero venga. con lo de la paella se me ha sumado a la cuarta. Venga, pues dale, todo tuyo. Pues a ver, primero las croquetas. Debajo de mi casa aquí en Madrid hay un sitio que hace unas croquetas exquisitas, caseras. Caseras, pues debe ser de ese 1% que decía Ayuso, sí. A pesar de que es tipo, o sea, que es un rollo cadena. Vale. Se llama Los Rotos, que igual los que os movéis por Madrid lo conocéis. Pues no. Y te invitan a croquetas, ¿no? Por lo visto. Porque no, son caras como no hay un mañana. Pero, son caras, vale. Pero son caseras. Vale. Luego, mi madre hace cocido todo el año. Yo no lo como porque soy intolerante a los garbanzos, pero mi madre hace cocido aproximadamente una vez a la semana todo el año. Todo el año, da igual. Verano. Da igual que sea agosto y hay... Da igual. Viva las madres. Es verdad que ahí hacemos un poco de trampa, ¿eh? ¿Por qué hacéis trampa? Pues porque mi familia es originaria de la Sierra de Gredos. Ajá. Entonces, en verano pasamos una parte importante en la Sierra de Gredos. Claro, y ahí y la las temperatura allí no son las mismas. Ya, pero bueno, que no tendríais problema. Y estoy deseándolo. No me extraña, ahí se está un poquito mejor. Y luego en mi casa siempre se ha hecho arroz con cosas. Arroz con cosas, lo que decía Ayuso. Sí. Pues no será paella, pero está muy rico. Pero escúchame, arroz con cosas, como dice, huevo como duro, dice, chorizo, guisante. Lo que haya.
¿Pero arroz tipo paella o arroz Sí, seco? Vale. Bueno, yo recuerdo con muchísimo amor el arroz de mi abuela, que era un arroz con pollo blanco, que no sé qué le echaba, pero no he vuelto a comer un arroz tan rico desde que no lo hace mi abuela. Claro. Que ya falleció el día de las Torres Gemelas, o sea que sí, y llevaba 10 años malita, o sea que... Ya que hace mucho que no... También es que la gastronomía, la cocina... tiene algo Se queda en la profundamente emocional, claro, que a lo mejor... y que le ponía amor de abuela, que eso... registrada en la mítola. Sí, yo la comida de mi abuela, bueno, mi abuela nos daba pan con mantequilla y azúcar. Ay, mi abuela también. Meriendas. Mi abuela también, pan con mantequilla y azúcar, Mi hermano qué y rico. yo lo recordamos siempre, porque ella era muy golosa, a pesar de que era una mujer muy poquita cosa, muy pajarito, pero era muy golosa. Entonces, antes de caer enferma, que le dio un ictus, se quedó hemipléjica, nos daba pan con mantequilla y azúcar, y esas eran nuestras meriendas. Yo iba a verla todas las semanas. Claro, lo que pasa es que no sé si Miguel Ayuso va a estar de acuerdo conmigo. Claro, yo he intentado reproducir esto del pan con mantequilla y azúcar con mis hijos, y claro, ni es ese pan, ni es esa mantequilla, y bueno, el mismo azúcar supongo que será, pero claro, es que si 2 de 3 ingredientes te fallan, Ayuso, Claro, es que no es lo mismo. No es lo mismo, Ya. pero... Claro, es que Sí, mi eso abuela me encanta es que mi abuela sigue cociendo pan, entonces claro, ese pan recién hecho de la Ya. abuela, la mantequilla esa que traía, vete tú a saber de dónde, que estaba riquísima, y el azuquita, pues claro, es que no es lo mismo que yo compré aquí una barra de pan. Los ingredientes de mi época ya son más parecidos a los de hoy en día. Claro. Yo sí que, o sea, no lo como porque me parece una bomba, pero además tengo problemas de obesidad, con lo cual pues no es un buen alimento para mí. Ya. Pero sí, o sea, sigue estando exquisito. Claro. Es verdad que, por ejemplo, mi abuela tenía un azucarero de estos de pitorro. Yo ya no tengo eso, es con cucharilla. Pero bueno. Bueno, pero o sea, quiero decir que hay cosas asociadas a esa memoria que ya no existen. Claro. Pero bueno, mi madre hace arroz con cosas, siempre. O sea, esto es cosa de mi padre además. O sea, mi madre siempre decía, bueno, voy a hacer paella. ¿Pero paella o arroz con cosas? Arroz con cosas. Arroz con cosas y nadie protestaba y todo el mundo se lo sigue comiendo, ¿no? Sí que es verdad que ella lo hace con conejo y pollo y pescado. Entonces, no le echa... O sea, bueno, le echa... Sí, el sofrito, al sofrito le echa verduras. Le echa pimiento y le echa cebolla. Mira, pimiento y cebolla Ayuso, rojo y rojo para muchos valencianos ya. Pero la sale es súper rico, la verdad. Claro. Y yo igual, yo tampoco hago paella, pero hago arroz. Pues con ya está. cosas. Lo importante es alimentarse, No Laura. tan elaborado. Claro. Sí. Laura, ¿ya has Y visto el nada, que partido? Sí. ¿Y qué tal? De hecho, pues bien. Yo es que, a pesar de que soy muy futbolera, soy poco fanática. Entonces, bueno, pues ya está. Pues es verdad que jugamos contra Argentina y el árbitro, pero bueno. Pues pero ganamos y ya calidad está. de sobra, ganamos. Pues ya está. Laura, pues muchísimas Sufrimos un gracias poco, por pero haber ganamos. llamado. A vosotros. Un abrazo. Venga, buen día. Adiós. Claro, esto Ayuso, ¿cuántas veces te lo han dicho? Yo qué sé, o sea, en cualquier lugar en el que has estado trabajando, hablando de comida, hablando con quien sea, ¿cuántas veces te han dicho? No, pero es que mi abuela, no, pero es que mi madre, claro, es lo que decía la Parda, ¿no? Claro, el amor, el componente emocional, eso claro, eso es muy difícil, eso no se puede calibrar ni escribir en un libro. Claro, tú recuerdas un sabor de una cosa y luego... Yo me acuerdo, por ejemplo, del pollo guisado que hacía mi abuela, que era similar a un chilindrón. Sí. Y yo luego lo empecé a hacer más o menos como lo recordaba, porque nadie se acordaba muy bien del heredero, que mi madre me dijo, esto no tenía nada que ver, no sé, yo pensando que era exactamente igual. O sea, Claro. que luego al final también tienes esa memoria de los platos que los relacionas con un sabor, además la memoria gastronómica, la memoria del gusto que existe es bastante potente, pero no muchas veces es más el gusto que visualmente, no recuerdas tanto visualmente el plato sino a cómo sabía. Ya. Entonces a veces consigues sabores parecidos aunque luego no lo estás haciendo exactamente igual, ¿no? O sea, Es que verdad. ahí tiene su miga, ¿no? Sí, y sobre luego además todo, eso, claro. la cosa de lo que haces en cada casa, ¿no? Por ejemplo, con la paella, lo pesados que son también los valencianos con el rollo de que no lleva chorizo. A ver, pues en muchas casas se ha echado chorizo toda la vida y le va perfectamente porque tiene pimentón, que es un ingrediente típico de la paella, y de hecho, es más, la receta de paella
del libro este de Simón Ortega, que es el recetario canónico de cocina española, lleva chorizo. Efectivamente. Esa receta lleva chorizo. Sí. Miguel Ayuso, bueno. Pues nada, te encontramos la semana que viene para seguir polemizando o lo que tú quieras, ¿vale? No, que yo creo que ya lo conocen y lo quieren igual. Porque es que a Ayuso se le quiere igual, ya sabemos cómo es. Cuando vaya a Valencia. Venga, hasta la semana que viene. Miguel besito, Ayuso, director de Directo al Paladar. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.